Bienvenidos a otra lección. En este video quiero hablar del misterioso unicornio de la Biblia, que no es el internet, es un dinosaurio. Empezando en el capítulo 39 hasta el capítulo 41. El libro de Job habla de dinosaurios y resulta que entra un poco más en detalle en las variedades de dinosaurios. El capítulo 39 es donde empieza a hablar de las variedades de dinosaurios. Y el famoso unicornio, que esa es la traducción que se usa en varios lenguajes. En español usa otra bestia, pero es el unicornio. No es un búfalo. No es el internet, como dicen por ahí unos payasos. Es un dinosaurio, y ahorita vamos a entrar en detalle de qué tipo de dinosaurio y entre otros dinosaurios que describe en detalle Job. Entonces, para eso vamos a empezar con el capítulo 39 de Job. Y si no saben el contexto de lo que está pasando, como les digo, yo estoy preparando una lección que va a ser un poco complicada, pero estoy preparando una lección sobre Job. Pero aquí en el capítulo 39 está hablando Dios con Job, de los pocos profetas que habló Dios. Job era uno de ellos y lo está regañando porque cuando uno empieza a leer Job, parece que Job era un hombre perfecto y sin pecado. Pero ya que leen todo el libro, el pecado de Job era el orgullo, porque era tan inteligente, como les digo. Era una persona, era un genio. Hoy en día sería un astronauta, no sé, una persona muy inteligente. Su pecado era el orgullo. Y aquí en el capítulo 39, entre otros capítulos, más o menos Dios le está diciendo: mira, pues tú sabes tal y tal cosa. Hasta le dice: tú sabes, tú has investigado de las constelaciones, tú sabes esto, tú sabes lo otro, pero yo fui el que crié todo, yo lo hice. Tú nomás sabes de eso, pero yo lo hice. Y le dice: ¿y sabes tú de esto y de esto y de esto? Y Job, en uno de esos, aquí si leen el libro de Job, Job dice: pues, ¿qué te puedo contestar? Mejor me pongo la mano en la boca, porque ¿cómo voy a comparar con Dios? Pero aquí le presume a Job que él creó los dinosaurios. Y en el capítulo 41 le presume que él los mató. Entonces vamos a entrar en ese detalle. Aquí, ya que saben el contexto, aquí está Dios hablándole a Job, presumiéndole: tú sabrás lo que tú quieras, tú serás un genio, pero yo soy el mero mero. Y aquí es donde empieza a describir lo que mucha gente confunde con, entre otras cosas, la confunde con un animal que no existe. Mucha gente piensa que es un caballo con un cuerno, un burro con un cuerno. Pero es un dinosaurio. Aquí dice, aquí cuando habla del asno, es lo mismo, está hablando de lo mismo que cuando le dice el búfalo, más acá, más adelante. Aquí, el búfalo. Es lo mismo, si ustedes miran el contexto. En inglés le dice el asno, y acá le dice el unicornio. O sea que como es un tipo de animal aquino, creo que se dice, con un cuerno. Eso es lo que la gente pensaba por la descripción que da. Aquí dice: ¿quién echó libre el asno montés? O sea que no nomás es un burro o un caballo, no es un animal domesticado, es montés. Que se podría decir que una cebra es un asno montés, ¿no? Y ahorita van a ver la comparación entre una cebra y este dinosaurio. ¿Y quién soltó sus ataduras?
En otras palabras está diciendo, ¿quién creó este dinosaurio burro? Que parece un burro, el güey. Aquí está, al cual yo puse casa en soledad. Y otra cosa es que describe en qué parte del mundo vivía este dinosaurio. Y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye sus voces del arriero. Miren, una cosa que les digo. Aquí Dios está comparando tiempos modernos, tiempos de Job, con tiempos de los dinosaurios. Obviamente el dinosaurio no existía cuando existían los humanos, pero lo está diciendo, si este burrito, que no es un burro, existiera hoy, no le haría caso a nadie, porque es un gigante. Se burla de la multitud. Si existiera cuando existían ciudades, se burlaría de la multitud. Ni los escucharía. Lo oculto de los montes es su pasto, porque el dinosaurio, una vez les voy a decir para cuál dinosaurio es el dinosaurio, y voy a poner unos videos también de los dinosaurios. El dinosaurio se llama Parasaurolophus, que se encuentra más o menos en Estados Unidos, se encuentran los restos de este dinosaurio, y más en específico en el estado de Utah. Y como dice aquí, este dinosaurio vivía en los lugares estériles. Creo que en inglés decía valles de sal o algo así. Esta palabra, peleja, creo que era. ¿Ven? Sal. Es un lugar donde había sal. Y como les digo, este dinosaurio se encontraba comúnmente, los huesos se han encontrado, los restos de estos dinosaurios se han encontrado en el estado de Utah, donde hay un lago que le dicen el lago salado. Se encuentran en el museo de la ciudad del lago salado. Entonces hasta te da el tipo de terreno donde existía este dinosaurio. Existían lugares estériles o salados, secos. Y como aquí dice que si existiera, cuando existen los humanos, se burlaría de ellos. Lo oculto de los montes es su pasto. Como si miran el video de los dinosaurios, acá en Esdras describe dos tipos de dinosaurios, los herbívoros y los carnívoros, también aquí en Job. Este es un herbívoro, como aquí dicen, come pasto, igual que los burros, y anda buscando toda cosa verde. No sé si aquí entran en detalle, pero si ustedes miran la descripción del Parasaurolophus, es un herbívoro. O sea que está muy exacta la descripción en la Biblia de este dinosaurio. Aquí no dice búfalo. Aquí está hablando del mismo animal, el asno montés. Pero aquí describe a este asno que tiene un cuerno, nada más. Este asno montés. Pero aquí no supieron cómo traducir la palabra y le pusieron búfalo. En inglés dice unicornio. Y en otras partes de la Biblia, el unicornio se describe como un animal misterioso y siempre se describe que tiene cuernos. La misma palabra esta que se usa aquí para búfalo es unicornio. Y en otras partes de la Biblia, si miran los versos, no siempre, pero muchas veces habla de cuernos de este animal. No, el cuerno del animal. Perdón. O dice los cuernos de los unicornios, o el cuerno del unicornio. Entonces, se sabía, los profetas que escribieron los libros sabían que este animal tenía un cuerno. O sea, no era un búfalo. Creo que en Deuteronomio
habla de manera alegórica, pero describe que este animal tenía un cuerno. Ustedes pueden buscar más sobre esa palabra, pero siempre que se usa esa palabra, habla de un cuerno. O sea que aunque le pongan otro nombre que no sea unicornio, describe que este animal tenía un cuerno. Entonces, como ustedes pueden ver en los videos y aquí, el Parasaurolophus tenía un cuerno. Entonces aquí cuando dice querrá el búfalo servirte, no dice el búfalo, dice querrá el unicornio servirte a ti o quedar en tu pesebre. Y ustedes se preguntarán por qué dice eso. Lo que pasa es que si ustedes miran la descripción de los dinosaurios, ese tipo de lenguaje, o sea que no lo puedes domesticar. Aquí dice, ¿lo puedes pescar? No, no lo puedes pescar. ¿Le puedes poner una soga en las narices? No. ¿Te rogará como un animal doméstico? No. ¿Hablará él lisonjas? No. ¿Hará pacto para ser tu siervo? No. O sea que, en otras palabras, está diciendo, ¿podrás domesticar este animal como un burrito? No. Y aquí es donde te das cuenta que este animal acá, el unicornio, es un dinosaurio. Y empieza a hablar de otros tipos de dinosaurios. Atarás tú al unicornio, no dice búfalo, dice unicornio, con coyunda para el surco. Labrará los valles en tu pos de ti. Lo está comparando con, como les digo, con un tipo de caballo, mula, buey, que se usan para labrar la tierra. O sea, podrás usar a este burro, que es un dinosaurio enorme, lo podrás usar para sembrar. ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? O sea, ¿lo podrás usar para sembrar? No. ¿Diste tú hermosas alas al pavo? Aquí ya cambia de dinosaurio. Aquí ya está hablando de los dinosaurios que volaban. Y hasta hoy en día, la descripción que dice aquí este es un dinosaurio que ponía huevos en el piso. Si ustedes buscan qué tipo de ave pone huevos en el piso, regularmente son aves que viven cerca del río o del agua. Y como la mayoría de los animales en aquel tiempo, los dinosaurios vivían cerca del agua. Y aquí empieza a describir un dinosaurio que es medio tonto y que ponía sus huevos en el... Igual que muchas aves hoy en día también no son muy inteligentes. Aquí empieza a hablar de un dinosaurio que vuela. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? Alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo las calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Y aquí empieza a decir, este animal yo lo hice a propósito, lo hice medio pendejo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque lo privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia a este tipo de aves, que hasta hoy en día, como les digo, hasta hoy en día muchas aves que ponen huevos en la tierra ni siquiera les importa si algún animal los puede pisar. Yo imagino que se les olvida dónde pusieron los huevos, porque Dios no les dio sabiduría a estas aves. Luego, que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete.
Y aquí, como les digo, aquí también está comparando. Si estas aves dinosaurios que ponían huevos y se comportaban como las aves de hoy, pero eran más grandes. O sea, si estas aves existieran hoy, se burlaran del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú sus cuellos de crines ondulantes? Y aquí ya está hablando de otro dinosaurio. Aquí ya empieza a hablar de otro dinosaurio que se llama Amargasaurus. Amargasaurus. Y ahorita van a ver la descripción de dónde vivía y cómo se miraba. Y van a ver que la descripción encaja con este animal, este dinosaurio Amargasaurus. Y aquí le dice caballo, pero voy a ver qué. Sí se parece un poco al caballo, el Amargasaurus. Sí, es un tipo de animal que parece caballo. Aquí ya empieza a hablar de otro dinosaurio. Como les digo, no me di cuenta la primera vez que es el video de los dinosaurios, que en realidad sí entra en detalle en varios tipos de dinosaurios aquí en el capítulo 39 de Job. Y aquí empieza a describir el Amargasaurus. Y dice que tiene su cuello de crines ondulantes. Tiene picos en el cuello. Ven. Este animal se para como un caballo y tiene picos en el cuello. ¿Lo intimidarás tú como a langosta? Aquí esto es un chapulín, ¿no? Dice que lo intimidarás tú como si fuera un chapulín o langosta. El resoplido de su nariz es formidable. Entonces dice que su nariz hacía un ruido formidable. Y si ustedes miran los restos del Amargasauro, su nariz estaba arriba. No sé si hay por aquí. El hoyo de la nariz estaba hasta arriba, pero la nariz empezaba acá abajo. Cuando miran nada más los restos de los huesos no se dan cuenta de eso, pero el hoyo de la nariz estaba arriba, pero empezaba más abajo. O sea que empezaba desde aquí abajo y subía hasta arriba. No sé si hay una comparación del tamaño, pero son muy grandes. Ustedes pueden mirar, aquí está una foto, miren. Ese es un ser humano y estos son los Amargasauros. No dice formidable, dice terrible, y la palabra hebreo es terrible. O sea que sus narices eran terribles. El soplido que haría sería terrible por el tamaño de la nariz del Amargasauro. Tenía en el cuello unos picos, como ven aquí. Armadura en el cuello. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Como se dieron cuenta, tenía armas en el cuello. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve al rostro delante de la espada. Aquí otra vez, como les digo, está haciendo como un tipo de comparación. Si existiera, cuando existía el ser humano y tendría que ir a una guerra, pues no le tendría miedo a la espada, porque él está armado. Él nació con armadura. No tuviera miedo a nadie. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Como aquí está comparando, si este animal estuviera en una guerra, le valdría madre. Antes, como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío.
¿Por qué dice esto? Porque si él estuviera en una guerra, por su tamaño, miraría todo antes de tiempo y escucharía todo. Porque está muy alto, ¿no? Y donde dice que escarba la tierra, la descripción del tipo de tierra donde él vivía, un valle, ¿sí? Que son tierras bajas, y el amargasauro es de Argentina. Se descubrieron en Argentina, y como ustedes saben, en Argentina son valles bajos que el propio nombre, no sé si Patagonia o creo que la misma palabra Patagonia quiere decir lugar de baja altitud. Entonces la descripción ahí de donde que el amargasauro, donde él escarba, donde él vive, es en tierras de baja altitud. Entonces eso también encaja con la descripción del amargasauro. Y aquí empieza a hablar de otro tipo de dinosaurio, que dice: vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur las alas. Se remonta el águila por tu mandamiento, pone alto su nido. Ella habita y mora en las peñas y en la cumbre del peñasco de la roca. Como les dije en el video pasado de los dinosaurios, las águilas existen hoy en día, pero las águilas también son dinosaurios. Y se me hace curioso que aquí, entre estos dinosaurios que describe el águila también, que es un dinosaurio que existía desde el tiempo de los dinosaurios y no ha cambiado. Hasta hoy en día habita y mora en la peña, como los edomitas, porque Dios compara a los edomitas con el águila, que también habitan en las peñas, en la cumbre del peñasco y de la roca, como los edomitas, en Petra, por ejemplo. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Este animal no ha cambiado desde el tiempo de los dinosaurios. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Como les digo, este animal no ha cambiado. Ya en otro video de los dinosaurios, ya describí el Behemoth, ¿no? O sea que en realidad las descripciones aquí, estas últimas, en realidad son de Leviatán, pero acá empieza a hablar de Leviatán y describe más o menos que es un carnívoro, que no lo puedes domesticar. Pero lo que es muy interesante es que también dice que se deshizo de los dinosaurios, que ya no existen. Eso se dice claramente en Salmos, como ya lo saben ustedes, ¿no? En Salmos sí describe claramente que ya no existen, pero aquí también lo describe cuando empieza a describir al Leviatán, que es un dinosaurio de los ríos y también son los monstruos marinos. Aquí también empieza a describir que ya no existen. Aquí en Job, aquí dice que lo destruye, y ahorita vamos a ver que aquí en el mismo libro de Job, cuando usa esta palabra, la palabra hebrea, la usa para describir que le da a alguien su merecido y lo mata. Ahorita vamos a entrar en eso, pero vamos a acabar de leer la descripción de este monstruo marino, que más o menos, para decírselo de una vez, dice que este es el peor monstruo que jamás creó, porque era un monstruo, lo que hoy le dicen los científicos, le dicen que era un monstruo bioluminiscente. Tenía bioluminiscencia,
que le brillaban los ojos y también podría producir calor y fuego. Y hoy en día, hasta hoy en día, hay animales que son bioluminiscentes. Y estos se llaman enzima, o son como proteínas. Causan luz y también pueden causar calor, ¿no? Fuego. Y aquí sigue describiendo que no nomás brillaba en la noche, alumbraba el mar y calentaba el mar y escupía fuego. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. O sea que sus ojos brillaban, como les digo, tenía bioluminiscencia. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego procede. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En sus narices está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tiene temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcance, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda son como paja. 41 y 30. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Como les digo, han encontrado dinosaurios que comen piedras para ayudar la digestión. Y aquí está esa descripción. O sea que este dinosaurio era un dinosaurio con bioluminiscencia, que causaba fuego y que para ayudar a su digestión comía piedras. Y eso cabe con la descripción de un dinosaurio marino que se llama el Asmosaurus. Que por ahí voy a poner un video de este animal, pero este animal era un dinosaurio marino que, de acuerdo a Job, y yo creo en la Biblia, como le digo, no lo han comprobado, pero estoy seguro que después lo van a comprobar. Ya hay modelos de computadora con este dinosaurio bioluminiscente que brilla en la noche, ¿no? Este monstruo marino comía piedras para ayudar su digestión. ¿Qué dice? También engullía pequeñas piedras para ayudar su digestión. Como dice acá en Job. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Y ahí no dice conchas, la palabra es piedras. No dice conchas, son piedras. Y el dinosaurio marino, este monstruo, el Asmosaurus, comía piedras para ayudar a la digestión. Ahí está. Y aquí empieza a hablar más de la bioluminiscencia que él tenía, este dinosaurio.
que dice, hace hervir como una olla el mar profundo. O sea que los que dicen que este animal es un animal como Godzilla, que aparte de que ya no existe, ahorita voy a entrar en eso aquí, no es un animal como Godzilla, ese es un animal que estaba en el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. O sea que su bioluminiscencia hacía que se podría ver el mar, ¿no? Como un tipo de lámpara, como si tuviera una lámpara. Se miraba la superficie del mar como un poco gris, ¿no? Eso es lo que es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho extento de temor. O sea, de acuerdo aquí lo que dice aquí, no hubo otro animal igual al Leviatán, el monstruo marino bioluminiscente. Brillaba en lo oscuro y producía fuego. No había animal igual que se le parezca. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y ahora vamos a regresar acá donde describe qué le hizo al Leviatán. Aquí como da una clave y uno si lo lee muy rápido no percibes que está hablando de la extinción de los dinosaurios. Aquí dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Y como les digo, esta palabra aquí es la palabra para que se describe en toda la Biblia para darle a alguien su merecido, especialmente a los edomitas. Como les digo en el último video de los dinosaurios, él creó los dinosaurios para compararlos a los edomitas. Como dice acá, en el quinto día dijiste a la séptima parte en el agua en el cual estaba ayuntada que creciese animales, aves y peces, que son los dinosaurios, lo cual fue hecho así que el agua muda sin ánima engendró los animales que Dios lo mandó por señas, y para que de aquellos las naciones tuviesen que contar tus maravillas. O sea, estos dinosaurios, aquí empieza a hablar más en detalle de eso, los creó como una seña para demostrar que está hablando de los edomitas. Y aquí cuando habla de Leviatán, para que yo los restituya, la palabra que usa aquí se usa en la Biblia, que es salam, hebrea. Se usa para cuando le das a alguien su merecido. ¿Por qué le tendría que dar al Leviatán y a los dinosaurios su merecido? Porque los compara a los edomitas, a los cuales sí les da su merecido. Y ahorita vamos a hablar, aquí en el mismo libro de Job, vamos a ver cómo se usa, en qué contexto se usa esa palabra de darle su merecido. En Job 21, está hablando de cómo Dios va a castigar a los impíos. Dice, ¿por qué viven los impíos? Y aquí empieza a hablar acá más abajo empieza a hablar de cómo los va a castigar. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? A los edomitas, a los impíos. Y de lo que él hizo, hablando de Esaú, que es los edomitas, ¿quién le dará pago? Mira, aquí ya no usa otra palabra en español, pero la palabra original hebrea es la misma. Salam. Esta palabra se usa cuando le das a alguien su merecido. Y aquí en este capítulo se entiende mejor cuando habla de los dinosaurios.
pero está hablando de los edomitas, que ya saben, si no saben, es una raza, la raza blanca. ¿Quién le denunciará en su cara su camino a los edomitas? Y de lo que él hizo, los edomitas, que ya saben que hicieron muchas pendejadas, ¿quién le dará el pago? ¿Quién le va a dar su merecido a los edomitas? Y aquí lo que sigue describe lo que le va a hacer a los edomitas, que es lo que les hizo a los dinosaurios, porque llevado será a los sepulcros, los va a matar, y sobre su túmulo estará velando, que eso se describe mejor en Abdías, acá donde en Abdías 1, en el verso 18, la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh lo ha dicho. O sea que la palabra que se usa para darle el merecido a los dinosaurios es la misma palabra que se usa para darle el merecido a los edomitas, que quiere decir que los va a destruir. Y como ya saben, en Salmo 104, como ya lo describí en el video de los dinosaurios, aquí describe cómo los va a destruir. Porque aquí en Salmo 104 empieza a hablar de los dinosaurios desde aquí del verso 7 hasta el 9, y luego otra vez en el verso 26. Y vamos a leer aquí: su reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Está hablando de los dinosaurios. Subieron los montes, descendieron los valles. En los montes vivían Behemoth y los carnívoros. En los valles vivían es donde están los mares y las aguas, vivían los carnívoros, y también vivían herbívoros. Al lugar que tú les fundaste les pusiste término, el cual no pasarán, hablando de los dinosaurios, ni volverán a cubrir la tierra. Aquí es donde más claramente dice que los dinosaurios no volverán a cubrir la tierra. Y luego acá en el verso 26 y acá desde el 25 empieza a hablar del monstruo marino de entre los dinosaurios, más específicamente el monstruo marino, que es Leviatán, que está en el ancho mar. Acá dice: ahí andan las naves, ahí está Leviatán, que hiciste para que jugues en él. Y acá empieza a describir que lo mismo, ¿no? Él tuvo su tiempo donde comía, porque los dinosaurios comían demasiado. Hoy en día sería imposible que sobrevivieran, porque muchos dicen que la razón que se murieron fue el asteroide, y otros dicen que fueron volcanes, pero la verdadera razón más que nada es que no se les acabó el ecosistema para que ellos pudieran comer lo que comían antes, porque eso se menciona aquí en Salmo 104, que ellos tenían un tiempo donde comían mucho, que es el quinto día de la creación, que fue desde 7000 años y hasta hace 6000 años. Y eso también se menciona acá en el cuarto libro de Esdras, en el capítulo 6. Acá en el capítulo 6, en el verso 52, mas a Leviatán diste la séptima parte húmeda, preparándolo para que trague lo que tú quisieres y cuando tú quisieres. O sea, una característica de estos monstruos es que tragaban demasiado. Y cuando cual sea la razón, cualquier catástrofe que sucedió, se les acabó ese ecosistema de comida, y no puede, hasta hoy en día, si por algún milagro podían resucitar un dinosaurio, terminaría comiendo a todos los seres humanos, o
se terminaría muriendo porque no hay comida. Aquí dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a tiempo, que eso, como les digo, es el quinto día de la creación. Y se terminó antes del sexto día de la creación. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, tragan, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Aquí está otro verso donde describe que ya están extintos. Y luego aquí empieza a hablar del sexto día. En el sexto día, ahorita vamos a entrar eso en Génesis, él vuelve porque durante esta destrucción de los dinosaurios se murieron. Los eruditos y los científicos dicen que hubo un tiempo donde se murió un 70 o un 80% de todos los animales y un 100% de los dinosaurios enormes. Entonces tuvo que crear más animales. Y eso aquí lo dice, envías tu espíritu, son creados nuevos animales y renuevas la faz de la tierra. Eso también está en Génesis. Eso también está en Génesis 1, donde describe que aquí en Génesis 1 y 20 empieza la descripción de los dinosaurios. Y dice, aquí no entra en detalle de cómo los destruyó, pero cuando empieza a hablar del sexto día, es donde te das cuenta que tuvo que crear más animales. Porque a los dinosaurios les dijo que se fructifiquen y multipliquen. Pero como los destruyó, y aquí dice, ese fue el quinto día, pero como los destruyó, acá describe que tuvo que hacer más animales. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género. Entonces, ya que creó a los dinosaurios de aparentemente lo que dice Esdras, y lo que dice Génesis es que los dinosaurios fueron creados de las aguas. Produzcan las aguas seres vivientes. Y acá dice también en Génesis, en el cuarto libro de Esdras, en el capítulo 6, dice lo mismo. El quinto día dijiste a la séptima parte en el agua que estaba ayuntada, donde el agua estaba ayuntada, que criese animales, aves y peces. O sea que los dinosaurios fueron criados de agua. Pero después de que los mató y empezó otra vez una creación nueva de animales, aquí dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Entonces ya los animales que no fueron creados el quinto día ya fueron creados de la tierra. Bestias y serpientes y animales de tierra según su especie. Y fue así. Hasta que volvió a crear animales. Hay unos que sobrevivieron de la época de los dinosaurios, pero volvió a crear más animales porque hubo una gran extinción de muchos animales. Y hizo Dios animales en la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo animal que arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y en ese mismo día también se hicieron los seres humanos. Y aquí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. Y ustedes pueden leer ya lo demás. El hombre también se hizo de la tierra. En fin, en el sexto día tuvo que producir nuevos animales porque hubo una matanza de animales durante los dinosaurios. Y tuvo que producir otra vez animales. Pero esta vez la tierra los produce. Y en el quinto día el agua produce estos animales, estos monstruos. Y aquí dice, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Qué tipo de seres vivientes? Entre ellos están los monstruos, que la palabra para monstruos es tanín, que esa palabra tanín
con dinosaurios. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo. Hasta luego.